Desde los 6 años te dijeron que era un símbolo de la pereza. Que cantaba todo el verano mientras la hormiga trabajaba y que por eso moría de hambre en invierno. La cigarra como ejemplo de lo que no hay que ser. Esa historia tiene más de 2000 años y la conoce prácticamente todo el mundo. Y está construida sobre un malentendido tan profundo que, cuando descubres lo que realmente hace una cigarra antes de cantar ese verano, la fábula entera se invierte. Hay animales que impresionan por lo que se ve. La cigarra impresiona por lo que no se ve. El canto que llevas toda la vida escuchando en verano es el final de una historia que empezó debajo de la tierra muchos años antes. En Inteligencia Animal TV vamos a contar esa historia completa, desde el primer momento en que una niña diminuta cae al suelo hasta el instante en que un macho trepa a la copa de un árbol y empieza a hacer el ruido más intenso que puede producir un insecto en todo el planeta. Empecemos por desmontar algo básico: la cigarra no es un grillo. Ni un saltamontes. La confusión es tan antigua que la propia fábula de Esopo, en muchas traducciones al inglés, reemplaza a la cigarra por un saltamontes, porque en inglés la distinción es menos intuitiva. Pero el grillo y el saltamontes pertenecen al orden Orthoptera. La cigarra pertenece al orden Hemiptera, el mismo grupo que los pulgones, las chinches y las cochinillas. Sus parientes más cercanos no son los insectos que cantan frotando las alas. Son los insectos que se alimentan chupando savia. Ese detalle cambia todo lo que viene a continuación. La familia Cicadidae, la de las cigarras, incluye más de 3000 especies distribuidas por todo el planeta excepto la Antártida. Los adultos miden entre 15 y 65 milímetros dependiendo de la especie, con un cuerpo robusto de aspecto macizo, alas transparentes que suelen ser más largas que el cuerpo, y unos ojos grandes y prominentes, en muchas especies de color rojizo, que ocupan los lados de la cabeza. No tienen aguijón, no muerden, y su aparato bucal en el estado adulto está diseñado exclusivamente para absorber líquidos, no para morder ni atacar. Se encuentran en bosques templados, en selvas tropicales, en zonas áridas, en islas del Pacífico y en los alrededores del Mediterráneo. En español reciben muchos nombres según la región: cigarra, chicharra, coyuyo, cócora, coyoyo, tococos, campañero. En todos los idiomas y en todas las culturas, el sonido es lo primero que se menciona. Y empecemos por ahí, por el canto, porque el mecanismo que lo produce es algo que la mayoría de la gente nunca imaginaría. La cigarra no canta. No en el sentido que usamos esa palabra. No tiene cuerdas vocales. No frota las alas como hace el grillo, ni las patas como hace el saltamontes. La cigarra tiene, en los costados del abdomen, dos membranas quitinosas endurecidas llamadas timbales. Unos músculos potentes las doblan hacia adentro, rápidamente, generando un clic. Cuando el músculo se relaja, la membrana vuelve a su forma original, generando otro clic. Eso ocurre decenas o cientos de veces por segundo, y el abdomen de la cigarra, que en los machos está casi hueco por dentro, actúa como una caja de resonancia que amplifica todo ese movimiento mecánico hasta convertirlo en el sonido que conoces. El resultado puede alcanzar entre 100 y 120 decibelios, según la especie. Un concierto de rock ronda los 110 decibeles. Una motosierra, los 100. La cigarra africana Brevisana brevis tiene el récord documentado. 107 decibelios medidos a medio metro de distancia. Un insecto de pocos centímetros de largo. Para quien está debajo del árbol equivocado en el momento equivocado, ese sonido puede llegar a ser físicamente molesto. Y las hembras pueden escucharlo a más de 2 kilómetros de distancia. Solo los machos producen ese sonido. Las hembras tienen órganos auditivos propios, ubicados en el tórax, capaces de distinguir no solo el sonido de su especie sino las variaciones dentro de ese canto. Un macho no emite siempre el mismo canto. Tiene al menos dos, uno para atraer a las hembras y otro de alarma cuando siente que algo se acerca con malas intenciones. Hay también coros, situaciones en las que varios machos cantan al mismo tiempo en el mismo árbol o en árboles cercanos, amplificando el sonido colectivo hasta niveles que a veces llegan a afectar la audición de las personas que están cerca.
Cada especie tiene su propio patrón de canto, con su frecuencia, su ritmo y su duración, y las hembras de cada especie reconocen específicamente el patrón que les corresponde. Las hembras, cuando están dispuestas a aparearse, responden con un chasquido sutil producido por un movimiento de las alas. Un diálogo acústico que se está desarrollando en este momento, en cualquier árbol donde haya cigarras a tu alrededor, completamente fuera del registro que la mayoría de la gente le presta a estos insectos. Si esta es la clase de información que buscas cada semana, el tipo de detalle que cambia la forma de ver los animales más comunes de tu entorno, suscribirte a Inteligencia Animal TV es lo más simple que puedes hacer para ayudar a que sigamos produciendo episodios así de completos. Pero el canto, con todo lo que tiene de extraordinario, no es la parte más impresionante de la historia de la cigarra. La parte más impresionante empieza mucho antes, en silencio, bajo tierra. La hembra deposita sus huevos en ranuras que abre en ramas delgadas de árboles, usando un órgano especializado llamado ovipositor. Cuando los huevos eclosionan, lo que emerge no tiene nada que ver con la cigarra adulta. Es una ninfa diminuta, pálida, sin alas y con las patas delanteras ya adaptadas para excavar. Cae al suelo, se entierra entre las raíces y empieza lo que para casi cualquier otro insecto sería una eternidad. Oscuridad completa, temperatura constante, sin luz solar, sin sonido de otros de su especie, sin ninguna referencia del mundo que quedó arriba. Solo las raíces, la savia y el tiempo. Las ninfas de las cigarras viven bajo tierra. Se alimentan exclusivamente de la savia que extraen de las raíces de los árboles, perforándolas con su aparato bucal, el mismo tipo de estructura que usan los pulgones en las hojas de las plantas. La diferencia es que la ninfa de cigarra no chupa hasta secar la raíz. La presión que ejerce es suficientemente baja para absorber savia sin comprometer la salud del árbol en la mayoría de los casos. En cierta forma, la ninfa lleva años aprovechando el trabajo del árbol sin destruirlo, lo que le garantiza que la fuente seguirá disponible el tiempo que necesite. No tienen alas. No cantan. No se aparean. Solo crecen, muy lentamente, y esperan. El tiempo que pasan bajo tierra varía según la especie, algunas salen después de 2 o 3 años. Otras, después de 5 o 6. Y hay un grupo que lleva ese ciclo a un extremo que no tiene comparación en ningún otro insecto del planeta. Pero antes de llegar a ese grupo, hay que entender lo que ocurre cuando la ninfa finalmente sale. No todo el tiempo de desarrollo pasa igual bajo tierra. A medida que la ninfa crece, muda de piel varias veces, igual que todos los insectos sin metamorfosis completa. En cada muda aumenta de tamaño y sus estructuras internas maduran un poco más. Las patas delanteras, robustas y adaptadas para cavar durante toda su vida subterránea, cambiarán en la fase final hacia una forma que le permitirá trepar por la corteza de un árbol. Y algo más ocurre en esas mudas, la ninfa va desarrollando, poco a poco, los rudimentos de las alas y de los timbales que todavía no usará. Los lleva encerrados en su cuerpo durante años, en formación, esperando el momento en que las necesite. Cuando la última fase llega, la ninfa excava hacia arriba desde su posición bajo tierra, construye un pequeño túnel de salida, y espera. Generalmente a la caída de la noche, cuando la temperatura baja un poco y los depredadores diurnos ya están descansando. Entonces Sao trepa por el tronco del árbol más cercano con las patas que pasó años usando para cavar. Busca un punto firme, se aferra, y su coraza dorsal se agrieta por detrás. De esa grieta emerge la cigarra adulta. Blanda todavía, con las alas completamente plegadas y enrolladas, de un color pálido que irá oscureciendo en las próximas horas. Las alas se despliegan, se endurecen mientras la hemolinfa las recorre, y lo que queda pegado al árbol, esa carcasa vacía y perfecta que tantas veces has visto sin saber qué era, es la exuvia, el último exoesqueleto que dejó atrás la ninfa. El proceso completo dura varias horas. Y es, como en tantos otros insectos, uno de los momentos de mayor vulnerabilidad de toda su vida. Sin coraza dura, sin capacidad de volar todavía, completamente expuesta. Muchas cigarras mueren exactamente en ese punto. Las que sobreviven a la emergencia tienen ahora por delante toda su vida adulta.
Y esa vida adulta, para la gran mayoría de las especies, dura apenas unas pocas semanas. Semanas en las que hay que encontrar pareja, aparearse, poner huevos, y morir. Todo ese verano que llevas escuchando toda tu vida es, en términos de proporción, algo así como el último capítulo de un libro muy largo escrito completamente en oscuridad. La cigarra pasa el 99% de su vida en un estado que nadie ve y nadie escucha, para dedicar el 1% restante a hacer exactamente el sonido más potente que puede generar cualquier insecto del planeta. Pocos animales comprimen de esa forma tanta preparación en tan poca visibilidad. Cuéntame en los comentarios si te parecía antes que la cigarra era un animal sencillo y de vida corta, porque lo que acabas de leer cambia esa imagen completamente. Y lo que viene a continuación la va a cambiar todavía más. Porque en el este de Norteamérica existe un grupo de cigarras, las del género Magicicada, que llevó el ciclo subterráneo a un extremo que ningún científico terminó de entender por completo hasta hace muy poco. Estas cigarras no salen después de 2 años. Ni después de 5. Tienen ciclos de vida de exactamente 13 años o exactamente 17 años, según la especie, y cuando finalmente emergen, lo hacen todas al mismo tiempo, en cantidades que son difíciles de imaginar. Existen registros de emergencias del grupo conocido como Broodax, la cohorte más grande de estas cigarras periódicas, con estimaciones de varios miles de millones de individuos emergiendo en el mismo periodo de pocas semanas, en la misma zona geográfica. Y no solo emergen el mismo año. Esperan, además, a que la temperatura del suelo alcance un umbral específico, alrededor de los 18 grados centígrados a la profundidad en la que están. Eso hace que millones de ninfas de distintos puntos geográficos sincronicen su salida en un margen de días. Densidades de hasta 1,5 millones de individuos por hectárea. Los árboles literalmente cubiertos de exuvias. El suelo perforado por miles de agujeros de salida por metro cuadrado. El ruido, combinado entre millones de machos cantando al mismo tiempo, alcanza niveles que resultan ensordecedores para los humanos que viven en las zonas afectadas durante esas semanas. Y 13 y 17 años no son números elegidos al azar por la evolución. Son números primos. Y eso importa. Un número primo es un número que solo es divisible por sí mismo y por 1. El 13 y el 17 son primos. Lo que eso significa en términos evolutivos es esto. Si un depredador, cualquier depredador, tiene un ciclo de reproducción de 2 años, de 4, de 6 o de cualquier otro número par, la probabilidad de que ese ciclo coincida en el mismo año con una emergencia de cigarra de 13 o de 17 años es extremadamente baja. Con un ciclo de 12 años, coincidirías en año con cigarras de ciclo de 12, pero no con las de 13 ni con las de 17. Con un ciclo de 4 años, coincidirías con cigarras de 4 pero no con las de 13 ni las de 17. Con un ciclo de 6 años, coincidirías con las de 6 pero no con las de 13 ni las de 17. Los números primos largos minimizan al máximo la posibilidad de que cualquier depredador con un ciclo regular haya podido especializar su propio ciclo reproductivo para aprovechar el momento de la emergencia. Y combinado con eso está la estrategia que los biólogos llaman saturación de depredadores. La lógica es tan directa que resulta casi brutal. Si emerges en cantidades tan masivas que ningún depredador de la zona puede físicamente comer más de lo que ya comió, los que sobran son suficientes para reproducirse. Todos los pájaros, las ardillas, los mapaches, los zorros y cualquier otro animal que coma cigarras se llenan. Y aún así quedan miles de millones de cigarras. No existe un depredador que haya podido especializarse en ellas, porque entre una emergencia y la siguiente han pasado 13 o 17 años. Ningún vertebrado vive el tiempo suficiente para adaptar su comportamiento de generación en generación a esa frecuencia. Las cigarras periódicas son, esencialmente, presas que sus propios depredadores no pueden estudiar. Lo que la cigarra periódica descubrió por evolución es que la mejor defensa no es correr más rápido ni tener un veneno ni ser difícil de encontrar. Es aparecer en cantidades tan absurdas que resulta matemáticamente imposible eliminarlas a todas. Comparte este video con alguien que estudie biología, matemáticas o ecología,
Porque la conexión entre los números primos y la supervivencia de estas cigarras es uno de los ejemplos más elegantes de la intersección entre las matemáticas y la evolución que se conocen, y la mayoría de la gente nunca se enteró de que existía. Y aquí viene una pregunta que los científicos llevan décadas intentando responder: ¿cómo sabe una ninfa cuántos años han pasado? Pasa toda su vida bajo tierra, sin luz solar, sin calendarios, sin ninguna referencia externa obvia. Y sin embargo, después de exactamente 13 o exactamente 17 inviernos, emerge. No en el año 12 ni en el año 18. En el año exacto. Y todas las ninfas de la misma cohorte emergen el mismo año, no el anterior ni el posterior. La hipótesis más aceptada hoy es que las ninfas cuentan los inviernos a través de los cambios en la savia de las raíces de las que se alimentan. Las raíces cambian su composición química a lo largo del año, con variaciones estacionales que la ninfa, con su aparato bucal pegado permanentemente a ellas, detecta. Cada ciclo de cambios equivale a un año. La ninfa los registra. Cuando el contador llega al número correcto para su especie, se activa el proceso de emergencia. Es un reloj biológico enterrado a 1 metro bajo tierra, sin baterías, sin mantenimiento, contando inviernos durante más de una década. Y funciona con una precisión que, cuando emergencias retrasadas o adelantadas ocurren, los entomólogos pueden rastrearlas hasta cambios anómalos en la temperatura del suelo o en la composición de las raíces ese año. La cigarra no solo lleva un reloj interno. Lleva un reloj interno que responde al estado del mundo que la rodea. Dime en los comentarios qué te parece más sorprendente de lo que llevamos visto. Si el mecanismo del timbal, los números primos, o el reloj enterrado bajo tierra, porque cuando preparé este episodio me costó decidir cuál de los tres era el dato más increíble. Y ahora volvamos a la fábula con todo este contexto encima. Esopo escribió su versión en el siglo VI a.C. En la versión griega original, el animal frente a la hormiga no es exactamente la cigarra que conocemos, sino un escarabajo en algunas versiones y algo más parecido a un saltamontes en otras, porque la distinción entre varios insectos de ese tipo no era clara en el griego antiguo. Jean de La Fontaine la recreó en el siglo XVII con la cigarra como protagonista clara. Félix María de Samaniego la reescribió en el XVIII. Durante más de 2000 años, la cigarra ha sido usada como sinónimo de irresponsabilidad, de vivir el momento sin pensar en el futuro. En inglés, la fábula usa directamente a un saltamontes en lugar de una cigarra, y nadie considera que eso cambie la moraleja. Y el problema no es que la fábula sea un mal relato. El problema es que describe exactamente al revés lo que la cigarra hace en realidad. Una cigarra que canta en el verano pasó entre 2 y 17 años bajo tierra, sin ver la luz, alimentándose lentamente de raíces, mudando de piel varias veces, esperando. La única semana o mes que pasa visible, cantando en lo alto de un árbol, es el final de una preparación que empezó mucho antes de que la mayoría de los animales que la rodean hubieran nacido. El animal que la fábula usa como símbolo de la vagancia es, en realidad, uno de los que más tiempo pasa en la fase de desarrollo antes de mostrar cualquier resultado visible. Y la hormiga, el animal que Esopo usa como símbolo del trabajo constante y la previsión, fue observada ya en la antigua Grecia robándole la savia a la cigarra cuando ésta estaba comiendo. Hay testimonios de naturalistas griegos anteriores a Esopo que describen exactamente eso. Que cuando la cigarra perforaba una rama y empezaba a beber su savia, la hormiga llegaba a aprovechar el orificio que ella había abierto para beber también. La relación real entre la cigarra y la hormiga en la naturaleza es casi exactamente la opuesta a la de la fábula. La cigarra hace el trabajo de abrir el canal, y la hormiga aprovecha lo que la cigarra construyó. La cigarra lleva 2000 años cargando con una reputación que no le pertenece. Y a mí, cuando encontré este dato durante la investigación, me pareció interesante que el animal que la cultura occidental eligió como símbolo de la holgazanería sea, en realidad, el que más tiempo pasa invisible, en preparación, antes de dar cualquier señal de existencia. 2000 años de malentendido, codificado en una historia que todo el mundo conoce desde la infancia. Y el detalle que más me llama la atención es este. La fábula enseña que hay que trabajar en silencio para estar preparado cuando llegue el momento difícil.
La cigarra real hace exactamente eso, durante años y en la oscuridad completa, y aún así es el personaje que la historia usa como ejemplo de lo contrario. Volvamos a donde empezamos. Una ninfa diminuta cae al suelo desde una rama, se entierra entre raíces y empieza a contar inviernos. Años después, a veces muchos años después, sube a la superficie de noche, trepa por el árbol más cercano, y pasa las últimas horas más vulnerables de toda su vida emergiendo de la piel que dejó atrás. Lo que queda pegado al árbol, esa exuvia que muchas veces ni notamos, es el registro de todo ese tiempo. Y después, en las pocas semanas que le quedan como adulta, produce el sonido más intenso de cualquier insecto del planeta, usando un tambor biológico en el abdomen, para encontrar pareja, dejar huevos en las ramas, y cerrar un ciclo que empezará de nuevo en cuanto los huevos eclosionen. Y en algún punto de ese ciclo, en algún bosque del este de Norteamérica, hay ninfas que llevan 12 años contando inviernos bajo tierra, esperando que llegue el número 13. Y hay otras que llevan 16, esperando el 17. Todo en silencio, en la oscuridad, alimentándose de raíces, con un reloj interno que nadie les enseñó a usar. La próxima vez que escuches el sonido de la cigarra en verano, ya sabes lo que hay detrás. Y si alguna vez encuentras una exuvia pegada a la corteza de un árbol, ese caparazón vacío y perfectamente conservado, estás mirando el final de una historia que probablemente empezó antes de que tú nacieras. La cigarra abandonó ahí todo lo que fue durante esos años subterráneos para salir a hacer el único ruido que le importaba hacer. No es la historia de un animal perezoso. Es la historia de un animal que pasó toda su vida preparándose en silencio para el único momento en que iba a importar ser escuchado. ¿Cambia esto la forma en que vas a escuchar ese sonido este verano? Cuéntamelo en los comentarios. Comparte este video con alguien que todavía crea que la cigarra es un animal de vida corta y sin historia, porque ya sabes que eso está 2000 años equivocado. Y suscríbete a Inteligencia Animal TV, porque cada semana encontramos exactamente este tipo de historia debajo de los animales que llevas toda la vida escuchando sin mirarlos de verdad. La cigarra siempre estuvo ahí, en los árboles, en los libros de texto, en los cuentos de la infancia. Solo faltaba saber lo que de verdad hacía antes de empezar a cantar.